Hola niños de sexto B, soy el profesor Nicolás de Historia y vengo a hacerles como un pequeño resumen de lo que fue la lección número uno que ustedes vieron en su libro de historia. Bienvenida a mi casa, estamos en mi patio. Vamos a hacer que esta sea nuestra sala de clase el día de hoy, a pesar de que esta grabación espero puedan verla lo más pronto posible. El que ven allá atrás es mi hijo. Bueno, como estamos todos en condiciones de encierro, eh, está ahí, existe como un niño de 3 años y como todos nosotros también lo fuimos. ¿Ya? A ver, chiquillas, vamos a hablar de lo que significa la vida democrática. Primero, quiero discutir un poco el concepto de la idea del democracia. ¿Ya? A ustedes, en cualquier libro de historia o en cualquier parte de Google que ustedes buscan la palabra democracia, va a decir gobierno del pueblo. Sin embargo, es algo que también puede ser bastante cuestionable, ya que de origen, así como de origen estricto, claro, la palabra demo viene de pueblo y cracia el mando de o el poder de. Entonces, si nosotros lo podemos ordenar, vamos a decir, ah, sí, el poder del pueblo. Pero la pregunta es, ¿qué pueblo? Actualmente, nosotros cuando hablamos de democracia, hablamos de que entendemos que la democracia significa que podemos votar. Pero no todos podemos votar. Solamente pueden votar los ciudadanos, ¿ya? Y estos ciudadanos tienen ciertas condiciones, que no esté privado de libertad, que sea mayor de 18 años, ¿ya? Eso entendemos nosotros como un ciudadano de nacionalidad chilena. Inclusive después cuando los extranjeros logran tener la nacionalidad, también se convierte en un ciudadano efectivo que tiene derecho, voz y voto a nuestra democracia chilena. Pero esta idea de la democracia, querida estudiante, eh, siempre puede ser cuestionada, porque el romanticismo de la democracia en que todos los ciudadanos podemos votar también se puede ver sumamente cuestionada en el sentido de decir eh, que no es el pueblo el que está ejerciendo el poder, sino que el pueblo entrega su poder a una persona y esta persona ejerce el poder del pueblo. En términos sencillos, cuando su papá o su mamá o su hermano mayor vota, no significa que él esté construyendo una ley, no significa que él esté siendo el presidente de Chile, sino que él entrega su voto a una persona que él está entregando su confianza para que sea el presidente de Chile. En nuestro caso, el presidente Sebastián Piñera, y él es presidente porque dentro de un universo, es decir, dentro de un grupo de personas que tenían la posibilidad de votar, él sacó la mayoría absoluta, es decir, sobre el 50% de votos efectivos y por eso él se convierte en nuestro presidente. Y eso va a ocurrir siempre así, no solamente a nivel presidencial, sino que también a nivel de diputados, senadores, que si bien por un tema matemático hay diputados y senadores que pueden salir con menor votación y que no tiene nada que ver con la mayoría absoluta, es decir, 50 más 1, sino que con una posibilidad mayor de voto. ¿Ya? Eh, Eso en la antigüedad tenía un método que era llamado el sistema binominal, pero ahora tiene otra, otro nombre, pero básicamente no es muy distinto. ¿Ya? Bueno, eso con la idea de la vida democrática. Todos tenemos, eh, todos somos sujetos de derecho en una vida democrática. En un país donde la democracia es considerada un bien fundamental, todos somos sujetos de derecho. ¿Qué significa eso? Que usted, aunque no sea ciudadana, usted tiene derechos y tiene deberes. Ahora, estos deberes no están escritos, no son explícitos. Son muy pocos los deberes que están explícitos, sino que nosotros tenemos derechos. Mi hijo tiene derechos, yo tengo derechos, y no es que yo tenga el deber de no golpear a mi hijo, sino que mi hijo tiene el derecho a no ser golpeado. No sé si se entiende la idea. Una cosa es lo que a mí me obliguen a no hacer, a que me digan a mí lo que tú puedes hacer. Es como yo le digo a usted, usted tiene el deber de sacarse un 7 o el derecho de ir a clases. En ese ejemplo, usted no tiene el deber de sacarse un 7, usted tiene el derecho de ir a clases. Y eso es parte de nuestra vida democrática. ¿Ya? Ahora, para entender la democracia como un sistema de praxis, o sea, como un sistema práctico, tenemos que entender que el voto es fundamental. O sea, si no hay voto,
el sistema democrático se cae. Ahora, nuestro sistema democrático es representativo, es decir, yo le entrego mi voto a una persona para que esa persona represente mi idea, mis pensamientos. De ahí que nacen también la idea de los partidos políticos, es decir, yo voy a ser político según, o mi idea política, según lo que yo piense, y va a haber un partido político que va a representar mi pensamiento, y yo por eso voy a votar por ese partido o por ese candidato, ya que me representen mis ideales, ¿ya? Ahora, eh, para entender la vía democrática tenemos que entender algunos conceptos que son muy antiguos, como por ejemplo la idea de la república. Si ustedes se dan cuenta, nosotros como país se llama República de Chile. Nuestro país no se llama Chile, se llama República de Chile. Y eso es porque para hablar de república nosotros tenemos que entender la idea de que los poderes del Estado están separados. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Son tres: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Ahora, ¿por qué separamos los tres poderes? El poder ejecutivo lo entendemos como el presidente de la República, fundamentalmente. ¿Pero por qué se llama ejecutivo? Es porque él es el que ejecuta, el que produce, el que puede firmar que una ley se ocurra, ¿ya? El legislativo es el que legisla, es decir, el que puede tener la posibilidad de construir una ley, por ejemplo, ¿ya? Eso es el legislativo, y ahí están los diputados y senadores. Y luego está el judicial, que tiene que ver con la posibilidad que tenemos de tener justicia para todos los ciudadanos del país. ¿A través de qué? A través de la Corte Suprema, por ejemplo. Ahora, estos tres poderes del Estado se separan con el único objetivo de proteger la república y proteger la democracia. Porque cuando una persona tiene acceso a tener el poder en dos, solamente basta en dos de esos tres poderes del Estado, ya estamos hablando de una dictadura. Porque yo no puedo ser parte y juez de algo. Imagínense que yo le digo, oiga, el profesor Nicolás se robó 50.000 pesos de la escuela. Y usted como apoderado, usted como estudiante dice, oh, qué terrible, mire, el profesor Nicolás se robó 50 lucas de la escuela. Ya, y la directora dice, ¿sabe qué? Vamos a investigar este hecho. Ya, ¿quién lo va a investigar? El profesor Nicolás. Y yo voy a decir, según mi investigación, dice que el profesor Nicolás no robó nada. Y eso se llama corrupción. Cuando se producen estos efectos corruptos, en que de cierta forma los poderes del Estado se vinculan para producir beneficios personales, ahí es cuando la democracia se empieza a caer un poco, y se cae la probidad, la confianza, los niveles de decir, oh, mira, esto está ocurriendo bien, esto está ocurriendo mal. En cierta forma, un poco lo que ocurrió en octubre pasado, con esto del estallido social. O sea, la gente dejó de creer en los partidos políticos, la gente dejó de creer en la representatividad que da el voto, la gente dejó de creer en la política en general y en los políticos en sí, la gente dejó de confiar en que los legisladores están haciendo la pega para el pueblo, y la gente dejó de confiar con que el presidente o la presidenta en su anterior líder del Ejecutivo estuviera trabajando para el pueblo. Por lo tanto, cuando esta desconfianza se vuelve general, la democracia también se cae. Es decir, entonces ¿en qué confiamos? ¿Quiénes somos si yo voy a cuestionar todo lo que está ocurriendo? Es de ahí de que uno dice, bueno, entonces el voto es la solución. Es como una cosa un poco cíclica, porque si yo no voto, no hay cambio. Y uno dice, yo escucho, por ejemplo, muchas personas que dicen, no, es que si yo, ¿para qué voy a votar? Si tengo que salir a trabajar igual. Y el punto es, no es si usted trabaja o no trabaja, sino que cuáles son las condiciones en las cuales yo quiero trabajar, ¿ya? Y eso se produce dentro del concepto de la democracia, ¿ya? Entonces estos poderes del Estado se dividen con el objetivo de asegurar la limpieza de la República y asegurar el trabajo bien hecho del Estado y del gobierno. Ahora, para esto yo quiero que nosotros entendamos algunos conceptos que son fundamentales. El primero de ellos, el Estado no es lo mismo que el gobierno, y el gobierno no es lo mismo que la República, y tampoco es lo mismo que la nación.
Si bien hay un montón de conceptos que en la práctica nosotros creemos que son sinónimos, no lo son. Partamos por hablar de la nación. La nación es el pueblo, es la gente. La nación es la gente que nace en un territorio determinado. Es por eso que nosotros hablamos, por ejemplo, de la nación mapuche. Nosotros hablamos de la nación aymara, nosotros hablamos de la nación Rapanui, porque son gente que tiene una cultura. Ojo, recordemos que hablar de cultura significa entender toda una cosmovisión distinta de lo que es el mundo. O sea, arte, música, cultura, idioma, un montón de elementos que nosotros nos permiten diferenciarnos y hablar de cultura, ¿ya? Por lo tanto, la nación es el pueblo que vive dentro de un territorio determinado. El gobierno, el gobierno es de turno, es decir, tenemos en este caso el gobierno de Sebastián Piñera, antes tuvimos el gobierno de Michelle Bachelet, antes tuvimos el gobierno de Sebastián Piñera, antes tuvimos el gobierno de Michelle Bachelet. Recordemos que ambos fueron presidentes 2 veces. Por lo tanto, los gobiernos pasan, ¿ya? Ellos son electos por la soberanía popular, es decir, la gente que permite a través de sus votos que ellos sean presidentes. Eso es el gobierno de turno. Tiene 4 años de duración y se denota fundamentalmente en el poder ejecutivo. Pero el Estado es el aparato, es como lo macro. Aquí está el gobierno es una pequeña cosita dentro del Estado que es lo que es un intangible, es decir, el Estado yo no lo voy a ver ni lo voy a tocar, ¿ya? El Estado es la Constitución, el Estado son las leyes, el Estado es todo lo que a nosotros nos da, nos quita y nos protege, ¿ya? El Estado en sí es la forma de organización. El Estado no se mueve, el Estado de Chile existe siempre. Lo que va a variar y lo que va a cambiar va a ser el gobierno. ¿Se entiende la diferencia? El gobierno está hecho de personas afines con votación popular, representación popular a través del voto. Pero el gobierno, o sea, el Estado es inamovible. El Estado no se va a modificar nunca. ¿Cómo hijo? Entra a la casa. Vaya, no, mi amor. Mi hijo. Ya, eso es. Ahora, tenemos el otro concepto que es la república. Que la república no es nada más ni nada menos que es un concepto que a nosotros nos da una orientación de cómo funciona el país. Cómo funciona el país o una república a través de la división de los estados en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya, a través de esto vamos entendiendo entonces que la vía democrática afecta en todos los sentidos, es decir, en mi voto o mi voto sumado al voto de todas las demás personas puede cambiarlo todo. Puede generar un cambio nuevo, puede crear desde una nueva constitución, como se planteó en octubre pasado, hasta simplemente cambiar un gobierno, ¿ya? Pero esa representación popular, el poder popular, la soberanía popular como concepto político, tiene que ver con el uso que yo le doy a mi voto, ¿ya? La soberanía popular tiene que ver con cómo el pueblo o la gente o la nación se expresa a través del voto para demarcar una idea, ¿ya? Y esa idea obviamente se traduce en este candidato electo que va a ser el presidente o el cargo que se asuma. Ahora, ustedes lo vieron también dentro de los esquemas que vieron en el libro. No todos los cargos son electos por la gente. Tenemos distintos cargos. Hay algunos que se votan por soberanía popular y hay otros que son designados. Y no todos son designados de forma equivalente. Ahora, claro, tenemos nuestros cargos votados, que nosotros elegimos, de cierta forma, a través del voto, como es presidente, como es diputado, senador, alcaldes, concejales, y ahora hay otros cargos más que se van a ir sumando para esta representación popular, para que el pueblo pueda decidir quién quiere que los gobierne a nivel nacional, a nivel local y a nivel un poco más, bueno, a nivel provincial, ¿ya? Pero hay otros cargos que son electos porque tienen que ser como de exclusiva confianza del presidente. Y en ese caso, ahí están, por ejemplo, los ministros, los intendentes, que es el presidente quien determina quiénes son cada uno de ellos para verse más afianzado en el cargo que ellos requieren, ¿ya? Bueno, como verán, es un tema bastante complejo, largo de hablar. Me encantaría que las familias puedan trabajar esto en la casa, de que puedan pensar un poco de lo que significa el voto, de cuánta es la responsabilidad que tiene la sociedad, la gente,
eh, cómo podemos entender la idea de la soberanía popular, eh, de, de entender cuán importante es proteger nuestra democracia. Hace no muchos años Chile, claro, estuvo en una dictadura y la democracia se vio truncada. Y lamentablemente ya estamos en ciertas generaciones que obviamente no vivieron eso. De hecho, mi generación ya no vivió eso. Y, y es que se ve que muy poca gente votó en las elecciones anteriores. Nosotros hay algo que se llama padrón electoral, es decir, la lista como de todas las personas que tienen posibilidad de votar. Es decir, que no están en la cárcel, tienen más de 18 años y nacionalidad chilena. Y de todas esas personas, de toda esa lista larga, solamente votó la mitad. Y de esa mitad, la mitad más uno, eligió a un presidente. Es decir, el 26% de los votos logró, APP como el 26-27% de los votos, logró elegir un nuevo presidente. Es decir, desde un padrón entero podemos hablar realmente de representatividad. En ejemplo, si yo elijo la presidenta de curso, vamos a imaginar que yo soy el profesor jefe de ustedes y primer día de clase vamos a elegir a la presidenta de curso. Son, vamos, en ejemplo, son 30 niñas del curso. Pero ese día de clases solamente fueron 7 niñas. Y de esas 7, una dice, yo quiero ser la presidenta de curso. Y ella salió electa con 4 votos. Porque como entendemos, tenemos 7 niñas, tú con 4 votos ya tienes más de la mitad. Por lo tanto, la niña fue presidenta de curso, de un curso donde hay 30 niñas, fue presidenta solamente con 4. ¿Por qué? Porque esas niñas fueron las que estaban ahí habilitadas para votar y las que decidieron votar. Lo mismo ocurrió en Chile, es decir, habían personas que estaban habilitadas para votar, que tenían la posibilidad de hacerlo y no fueron a hacerlo. Por eso es importante tener responsabilidad civil, responsabilidad en el ámbito democrático, es decir, que nosotros nos hagamos cargo un poco de lo que nosotros decidimos como pueblo. Eso, chicas, es la vida democrática y así como la democracia se puede amar en muchos aspectos, también hay mucha gente que no está de acuerdo con ella. Sin embargo, los que creemos en la democracia tenemos que protegerla fuertemente. Espero que el debate se abra en la familia, pueden hablar de estas situaciones y bueno, cualquier duda que tengan la podemos expresar, debatir, conversar, me pueden enviar un mensaje y vamos a estar haciendo nuevamente otro video. Chiquillas, que estén bien, cuídense, como les dije, eh, estoy en mi casa y fue un agrado tenerla aquí conmigo. Cuídense, que estén bien.